Ese es normalmente el caso de las lentes de anteojo, figura. En estas condiciones, S subíndice 2 y S' tienen la misma magnitud, pero signo opuesto. Por ejemplo, si la primera imagen está del lado saliente de la primera superficie, S' es positiva, pero cuando la vemos como un objeto de la segunda superficie, la primera imagen no está del lado entrante de esa superficie. Por lo tanto, podemos afirmar que S subíndice 2 es igual a menos S' subíndice 1. Necesitamos aplicar la ecuación de una sola superficie. Ecuación n subíndice A sobre S más n subíndice B sobre S' es igual a n subíndice B menos n subíndice A sobre R dos veces. NA sobre S subíndice 1 más n subíndice B sobre S subíndice 1' es igual a n subíndice B menos n subíndice A sobre R subíndice 1. N subíndice A sobre S subíndice 2 más n subíndice B sobre S subíndice 2' es igual a n subíndice C menos n subíndice B sobre R subíndice 2. Ordinariamente, los materiales primero y tercero son aire o vacío, así que fijamos Na es igual a Nc es igual a 1. El segundo índice Nb es el de la lente, al cual llamaremos simplemente n. Sustituyendo estos valores y la relación S subíndice 2 es igual a menos S subíndice 1', obtenemos. Ok, entonces estamos analizando este objeto donde de la figura imagen PAQ entra a lente. Por eso utilizamos esta ecuación NA y NB, porque la imagen está entrando al lente. Y después del lente sale a donde se va a reflejar la imagen. Por eso volvemos a utilizar esta misma ecuación para espejos esféricos. ¿Recuerdan que tenemos superficies esféricas que llegaba un rayo y se refractaba y analizábamos el rayo? ¿Cómo analizábamos el rayo? Lo estábamos analizando con esta ecuación que está en color rojo. Pero este es el primer análisis porque es una lente la que estoy teniendo aquí. Analizo desde NA hasta NB, cómo se comporta dentro de la lente. Pero después volvemos a analizar qué pasa cuando sale de la lente, de NB a NC. Pero como lo menciona, la mayoría de las lentes está, por ejemplo, en el aire o en el vacío en un telescopio cuando estás tomando una fotografía o algo. Por eso NA y NC los podemos considerar la unidad que es el índice de refracción del aire. Y estamos diciendo que S1, que S2, perdón, es positiva y S1' es una imagen de carácter negativo, que la imagen está invertida. Oliver, perdón. Ah, 1 sobre S1, S subíndice 1, más N sobre S subíndice 1' igual a N menos 1 sobre R subíndice 1 menos N, N sobre S subíndice 1' más 1 sobre S subíndice 2' igual a 1 menos N sobre R subíndice 2. Para obtener una relación entre la posición inicial del objeto S subíndice 1 y la posición final de la imagen S subíndice 2', sumamos estas dos ecuaciones. Con ello se elimina el término N sobre S subíndice 1' y se obtiene
1 sobre S subíndice 1 más 1 sobre S subíndice 2 prima es igual a 1 menos n por 1 sobre R subíndice 1 menos 1 sobre R subíndice 2. Por último, considerando la lente como una sola unidad, llamamos a la distancia de objeto simplemente S en vez de S subíndice 1. Y llamamos a la distancia final de imagen S' en vez de S subíndice 2'. Luego de efectuar estas sustituciones tenemos que 1 sobre S más 1 sobre S' es igual a 1 menos n por 1 sobre R subíndice 1 menos 1 sobre R subíndice 2. Vemos que las distancias de objeto y de imagen S y S' aparecen exactamente en los mismos lugares en ambas ecuaciones y que la distancia focal F viene dada por 1 sobre F es igual a 1 menos n por 1 sobre R subíndice 1 menos 1 sobre R subíndice 2. Ok. Ecuación fabricante de lentes para una delgada. Una lente delgada. Ok, todo el rollo existencial es para lo siguiente. Tenemos estas dos ecuaciones reacomodadas porque sabíamos que N1 era igual a N3 y esto es igual a N, perdón, y esto es igual a 1, que es el índice de refracción del aire. Y la de la lente, que era N2, lo consideramos N. Por eso estas ecuaciones me quedan igual. Si yo las sumo, me va a quedar 1 entre S1, sí, más 1 entre S2'. Pero yo aquí tengo N entre S1' menos N entre S1', se eliminan, por eso queda este elemento. Y aquí se observan, yo puedo factorizar 1 menos N y me va a quedar 1 entre R2, perdón, R1. Y aquí solamente invierto los signos y ya me va a quedar 1 entre R2, negativa, solamente factorizando los signos. A final de cuentas, las distancias que se están cambiando es que S1 es la distancia S y S2' es la distancia S' donde se refleja la imagen. Y aquí tenemos la lente. Y aquí tenemos S2' que se transforma en S'. Y aquí tenemos precisamente el objeto y esta es la distancia S1 que se transforma en S. Para simplificar más los cálculos, que a final de cuentas estamos analizando cómo se comporta la lente. Y como la distancia focal de aquí a aquí y S' son distancias focales, por eso en vez de poner 1 entre S1 más 1 entre S2', ponemos 1 entre F, que es la misma distancia focal que tienen. Y esta es la ecuación del fabricante de lentes para lentes delgadas, que es las que usualmente utilizamos la mayoría de las personas. Solamente cuando se requiere una imagen ampliada mucho más grande, utilizamos el lente con una lente cóncava mucho más gruesa de lo normal, que son los lentes de fondo de botella, que les decimos, coloquialmente hablando.